A lo largo de toda nuestra historia, han aparecido extraños acontecimientos que no sabemos cómo explicar o quizás darle un sentido. El mundo es tan amplio que en cada lugar seguramente encontraríamos un fenómeno, algún tipo de misterio, un suceso o un relato que seguramente al oírlo o leerlo no se podría creer o simplemente nos costaría aceptar que sucedió. Pocas historias son tan inquietantes y misteriosas como esta. No podemos afirmar que haya sucedido, pero tampoco podemos descartar la idea de que sea real, ya que si buscamos en cada rincón de la inmensa Internet más de un sitio con base en testimonios, nos asegurará que sucedió realmente. La historia es tan impactante que sirvió como inspiración a la película del año 1968, El bebé de Rosemary, cuya trama se basa en una chica que vive cerca de una secta y estos pretenden hacerle el mal a ella junto a su bebé. Aurora Simons nació en 1890, en Estados Unidos, pero no fue hasta 1919, con la edad de 30 años, y tras un largo periodo de intentos que pudo quedar embarazada. La noticia llenó de alegría su hogar, y tanto ella como su esposo comenzaron a preparar con entusiasmo la llegada de su primer hijo, sin saber que también empezaría a suceder todo lo extraño. Poco después de las primeras semanas de gestación, Simons comenzó a experimentar una serie de pesadillas. Aseguraba que en ellos se veía a sí misma frente a un espejo, tocando su vientre, mientras que una voz desde su interior le susurraba palabras ininteligibles. Aunque intentó restarle importancia, estos sueños se volvieron cada vez más oscuros y frecuentes. Conforme avanzaba su embarazo, las experiencias de Aurora se volvieron cada vez más aterradoras. No solo tenía pesadillas recurrentes, sino que aseguraba escuchar voces incluso estando despierta. Decía que el feto que estaba en su vientre le hablaba, le decía cosas completamente desagradables, que él era un producto del mal y que ella sería su esclava por siempre. Simons, asociando los sucesos al estrés del embarazo, nuevamente decidió restarle importancia, sin saber que estaba cometiendo un grave error. El feto o la cosa que tenía dentro la atormentaba cada vez con más frecuencia, hasta el punto que la estaba enloqueciendo. Esto fue suficiente para Simons y decidió comentarle a su familia y esposo, pero estos, al igual que ella, lo asociaron con posibles síntomas del embarazo. Seguidamente los problemas aumentaron. Aurora empezaba a tener fuertes dolores en el vientre durante la noche e incluso afirmó que el presunto bebé se empezó a molestar con haberle contado a todos de su existencia y esto estaba haciendo que se sienta cada vez peor. Ya no solo era lo que escuchaba, sino síntomas físicos que la incomodaban más. Constantemente el presunto bebé empezó a reprocharle y a amenazarla con quitarle la vida si ella volvía a mencionar lo que estaba ocurriendo. Desesperada por el miedo, le volvió a comentar la situación a su esposo y propuso una única solución para poder acabar con todo lo que le estaba sucediendo y atormentando. Aunque ella sentía que la decisión que tomaría era extrema, insistió en esta. Sus familiares y su esposo la miraban y juzgaban con desprecio. Darle fin a aquella vida que la atormentaba desde su interior era algo que no podían aceptar. Pero para Aurora ese no era un bebé. Era algo demoníaco que almacenaba dentro de ella. Tras la negativa y el desacuerdo con la idea y solución de Simons, decidieron internarla en un hospital de rehabilitación mental, pues ellos creían que su decisión solamente podía darla a alguien que no tiene bien el juicio. Ya en el hospital, los psiquiatras la diagnosticaron con psicosis perinatal, un problema mental que se desarrolla en algunos embarazos causando que la mente del paciente experimente delirios y alucinaciones. Simons empezaba a reprochar todo ya que nadie le creía y esto hacía que ella se desespere más y más. Afirmaba que todo era real y que los dolores que ella tenía iban en aumento. Constantemente empezaba a gritar pidiendo ayuda para que sacaran al feto que llevaba dentro, ya que no lo soportaba más. Finalmente creyeron en sus gritos ya que su aparente estado físico era cada vez peor. Aurora fue trasladada inmediatamente a un hospital, pero lamentablemente en el transcurso del camino perdió la vida.
Los médicos creyeron que ella se había quitado la vida con alguna pastilla o sustancia, pero no fue hasta después de unos análisis y de la autopsia que se descubrió lo peor. Todos los órganos de Aurora estaban mordidos y lastimados, trozos de órganos, intestinos con heridas y desgarros, y finalmente el feto, que no se hallaba envuelto en su saco, fueron encontrados en su interior. Todo esto cubierto por una gran capa de sangre. Aurora Simons había fallecido, y junto con ella, el ser que la atormentaba desde su interior. El caso de Aurora se divulgó en varios medios de la época, y su historia resuena hasta ahora, si bien no podemos asegurar si este caso realmente sucedió o si forma parte de una leyenda urbana. Sí podemos asegurar que al oír esta historia nos genera muchas sensaciones de misterio y desconcierto sobre qué era esa cosa que Aurora llevaba en su vientre, cómo llegó ahí y qué intenciones tenía. Dime qué opinas acerca de este caso. ¿Ocurrió en realidad? No olvides darle like al video y de suscribirte al canal para así poder traerte más contenido que te aseguro te traumará.